noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto Saber Clandestino en vivo desde Ciudad de México. Y hoy se presentó Pedro Castillo ante el Congreso y nos mintió en nuestra cara pelada. Al Congreso y al país. En lo que parece en realidad una especie de larga despedida, ¿no? Una agonía en cámara lenta, porque lo que ha hecho es un recuento que podría haberlo hecho perfectamente el 28 de julio. Lo que pasa es que tiene la secreta certidumbre de que no llega 28 de julio y entonces ha pedido hablar para por lo menos dejar sentado lo que él cree que son sus obras y sus logros, ¿no? Y para reconocer autocríticamente los errores, los desaciertos de este gobierno. Hasta ahí, digamos que no habría mayor noticia, pero sucede que Pedro Castillo ha mentido deliberadamente y reiteradamente en su mensaje a la nación, porque ha intentado negar lo que todos los peruanos sabemos que es innegable. Vamos a escuchar lo que su propio premier ha dicho a la hora de enfrentar a la prensa. Y lo que ha hecho es sumamente grave. Lo que ha hecho el premier Aníbal Torres es desdecir al presidente, enmendarle la plana, desnudarlo frente a todo el público diciendo, en realidad Castillo iba a decir esto otro, pero al final retrocedió, arrugó, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué es necesario que Aníbal Torres salga de traductor o de infidente a decirnos a los peruanos lo que Castillo iba a decir, lo que Castillo debió haber dicho, pero no dijo? ¿En qué tipo de sociedad, en qué tipo de tribu, en qué tipo de clan se puede admitir que un subalterno, como el premier, salga a enmendarle la plana a quien se supone que es la autoridad máxima, que es Castillo? Castillo dice una cosa, minutos después sale Torres a decir, no, en realidad él iba a decir esto otro, pero se chupó, ¿no? Impresionante. Escúchenlo ustedes. Esta incertidumbre política lo está causando muchísimo daño al país. Nosotros hemos analizado esa situación, no nos encaramamos al poder y entonces habíamos pensado en ir a unas elecciones generales, adelantar las elecciones generales. Incluso teníamos el proyecto de ley ya hecho. Nosotros somos demócratas. Hagamos el último intento de concertar con las distintas fuerzas en el Congreso. Puede ser que lo logremos. No perdamos la esperanza, doctor, me dijo, en esos términos. Y yo sí le manifesté que así sea. Increíble. Es increíble porque el mensaje de Castillo ha circulado en los WhatsApps desde antes que lo pronuncie, ¿no? El PDF de lo que él iba a leer, tan mal, dicho sea de paso, lo hemos leído todos en nuestros teléfonos antes de que lo diga. Y por supuesto no estaba este anuncio del adelanto de las elecciones, que más parece una especie de globo de gas, ¿no? Porque al final Castillo no lo mencionó, pero Aníbal Torres, que pareciera ser ya a estas alturas el gran titiritero, ¿no? Parece que él es Yepeto, ¿no? Aníbal es Yepeto y Castillo es Pinocho. Entonces acá la marioneta se le sublevó y no dijo lo que habían quedado que iba a decir. Entonces él sale en calidad de titiritero y dice, él debió haber dicho esto otro. Y deja al presidente con el pantalón abajo. Vamos a analizar las mentiras de Pedro Castillo, porque más allá de su recuento de grandes logros, ¿no? Y de todo lo que van a hacer en el futuro, Castillo insistió en mentirnos, en mentirle al Congreso y en mentirle al país, tratando de convencernos que esos dos grandes temas que hoy penden sobre su cabeza como espadas de Damocles, el tema Carelim y el tema Mar para Bolivia,
Nunca los dijo. Él nunca conoció a Carelín. Él nunca dijo que le iba a dar a Bolivia. No, nunca. No, hemos entendido mal, estamos todos locos. Escúchenlo mentirnos en el Congreso de la República y luego lo escucharán decirnos la verdad en la entrevista de Fernando del Rincón. Adelante. Hace un tiempo se repite en los medios de comunicación que me había reunido y tendría vinculaciones con la señora Carelín López. Sin embargo, su defensa dice todo lo contrario. Ese es un solo ejemplo de las mentiras que se construyen contra este gobierno y que con el pasar del tiempo se van cayendo. Ese es un ejemplo de las mentiras que se construyen contra su gobierno. ¿Quién construye las mentiras contra su gobierno? ¿Quién dijo? ¿Quién se atrevió a decir que Castillo conocía a Carelín? ¿Quién hizo esa declaración tan nefasta, tan dañina para el régimen? ¿Quién? Pedro Castillo. Pedro Castillo está tratando de desmentir a Pedro Castillo, pero ya le escuchamos antes. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Quién es el peor enemigo? ¿Quién es el polemista que le enmienda la plana realmente? ¿A Pedro Castillo? Pues es Pedro Castillo. Adelante. Imágenes que ha publicado la prensa peruana de su llegada a Breña en la noche en coincidencia con llegada de otros empresarios también. Es otra... ¿Eso que también es mentira? Por supuesto, porque yo ya, escúchame, ya se descubrió, ya se están haciendo las investigaciones. Yo jamás llamé a empresarios. No llamé. No, pues no los llamó. No llamé, pues pero se enteraron que fui, se fueron, pero... A ver, pero escúcheme. Se enteraron que fue a Breña y fueron para allá. Hay muchas veces que preguntan acá, y cómo saben que he ido, y no solamente una vez. Y llegan allá. Y llegan allá, pero... Y usted está ahí. Y usted está ahí, pero... ¿Y lo recibe? Yo estoy en el 5º piso. Ahí ¿dónde está la cocina? No, y van gente que están esperando, están esperando. No las he recibido estos señores. Si es que las he recibido, nos hemos saludado, pero yo no puedo ser descortés. Por eso, discúlpeme con todo respeto, pero me parece demasiado inocente. Usted llega a una casa como presidente. Se enteraron fulanito que fue para la casa de secreto de Estado. Por eso es que le digo que de eso he aprendido. Pues, ¿quiénes llegaron de empresarios ahí a Breña? Que por cortesía lo saludó. Bueno, de empresarios no recuerdo tantos, ¿no? Pero dígame un nombre. No recuerdo nombres. Yo les he podido dar la mano. Porque Carelín López visitó Palacio oficialmente, el registro ha venido. Y vino con Pacheco. ¿Se han venido? Y luego a Pacheco le encuentran $20,000 en el baño. Ahora está en un proceso de investigación. ¿Usted qué cree? Ahora ya no está con nosotros. Y qué bien que se hayan dado al inicio de mi gobierno estas cosas, ¿no? Que lo que hizo de ir a Breña rompe la ley, ¿no? Entonces, porque Carelín López vino con Pacheco, dice el periodista mexicano. Sí, ha venido, dice Castillo. Y hoy en el Congreso dice exactamente lo contrario. Entonces, realmente nos está viendo la cara de pelmazos a todos. Porque dice una cosa, además en una entrevista que fue hiper sintonizada y que lo perdón la vimos una y mil veces y que nos acordamos perfectamente lo que respondió, y tiene el cuajo y la cara dura de pararse en el hemiciclo y decir lo contrario. Y decir que todo esto es producto de las mentiras que construyen contra el gobierno. Las únicas mentiras que se están trayendo abajo al gobierno de Pedro Castillo son las mentiras de Pedro Castillo. Y supongo que cuando ha admitido sus errores y sus desaciertos, se referirá a estos, ¿no? De mentir y mentir tan mal que hasta se olvida de lo que mintió el día anterior. Vamos a ver su autocrítica, absolutamente impostada y falsa, por cierto. Durante estos meses, el país ha sido testigo de una escalada de hechos, tensiones y enfrentamientos. Debo reconocer los errores y desaciertos en los que hemos incurrido. Aceptar los desaciertos de mi gobierno no implica bajo ninguna circunstancia aceptar mi participación en los supuestos hechos delictivos que el Ministerio Público viene investigando. Una cosa son los errores de gestión y otros los supuestos delitos en los que se me pretende involucrar por motivos políticos. Quiero decirles con absoluta sinceridad que nunca en mi vida estuve envuelto en temas de corrupción y mucho menos ahora en mi condición de presidente de la República. Francamente,
no solo el mensaje era innecesario, sino que eran innecesarias y los intentos de cambiar algo que ya dijiste, ¿no? La piedra arrojada y la palabra dicha no pueden regresar, señor Castillo. Entonces, lo que ha hecho hoy ha sido una exhibición de sinvergüencería, mintiéndole al Congreso y mintiéndole al país, ¿no? Tratando de que nos olvidemos de lo que dijo antes, ¿no? Que hagamos como borrón y cuenta nueva y escuchemos otra vez una nueva historia. Y esta vez sí le creamos, pero eso por supuesto es totalmente imposible. También se refirió al tema del mar para Bolivia. ¿Es lo que viene? Bueno, dijo que nunca se había referido a que Bolivia tenga soberanía, ¿no? Y trató de adornarse diciendo que Fujimori le concedió una salida al mar, ¿no? Y que García la refrendó, pero el tema de Bolivia-Mar no tiene absolutamente nada que ver con otorgarle soberanía sobre nuestro mar territorial a un país extranjero. Entonces, hoy nos trata de decir que nunca dijo. Y luego vamos a escuchar que sí lo dijo. Adelante. Debemos recordar que el Perú concedió a Bolivia acceso a Bolivia-Mar cuando el régimen de Fujimori suscribió en 1992 dicho acuerdo, que fue ampliado por el expresidente Alan García en su segundo gobierno. Por eso, nunca referí que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía por nuestro territorio, y nunca lo haría tampoco. Nunca referí y nunca lo haría tampoco. Sin embargo, en la entrevista con CNN, sí lo dijo. Escuchemos. Estaba participando, dijo, mar para Bolivia. En un evento, pero es su clamor de Bolivia. Claro que lo dije en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que ser? Porque está cediendo territorio nacional. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea, que preguntar a los peruanos. Si el peruano no está de acuerdo, pues yo me debo al pueblo. Yo me debo al pueblo. De verdad, da vergüenza ajena. A mí, como peruano, me da vergüenza ajena este sujeto que nos representa como nación. Si ustedes estuvieran aquí donde yo estoy sentado, se darían cuenta cómo mis colegas mexicanos que están aquí en el set se mueren de risa escuchándolos. Se mueren de risa, no pueden creerlo. Y yo me tengo que tragar esa vergüenza. Imagínense ustedes a nivel internacional, cuando va, por ejemplo, a la juramentación de Boric a Chile y habla delante de los demás presidentes, horror. Habla delante de los empresarios chilenos y uno quiere meterse debajo de la mesa. ¿Ah? En fin, están en nuestros estudios en San Borja, Lima, Perú, Patricia Juárez y Fernán Altuve, a quienes les damos la bienvenida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas noches, Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quiero pedirles un comentario cortito sobre lo que Castillo dijo esta tarde, porque tenemos, por supuesto, innumerables fragmentos de lo que dijo él y dijeron los demás, así que vamos a tratar de sacarle al tiempo hoy. Patricia. Bueno, la sensación que dejó en el Congreso es simplemente de un vacío, de un adelanto, de un discurso de un 28 de julio, y pareciera inclusive de un 28 de julio en donde recién se comienza un mandato en donde se dice que se va a hacer tal cosa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, prometiendo presupuesto a las regiones y otra vez ese tipo de mensajes que en realidad no han tenido ningún contenido especial, no ha habido nada realmente trascendental excepto constatar temas como, por ejemplo, el hacer ese juego de palabras respecto a que él no se reunió con Carelín. Sin embargo, en el mensaje él dice, el abogado dice que yo no me he reunido. Entonces, en realidad no hay, o sea, ahí lo que hay es un mensaje tratando de confundir realmente a los congresistas y a la opinión pública en general, ¿no? Pero lo que hemos sentido, todos quienes hemos estado ahí, es que ha sido
la gran sorpresa que se esperaba, porque así lo dijeron, van a haber sorpresas, es que no hubo ninguna sorpresa. O sea, eso fue un mensaje vacío y lleno de promesas como que comenzara su campaña, su periodo. Pero Patricia, les ha mentido en su cara pelada, les ha dicho que nunca dijo mal para Bolivia, les ha dicho que nunca recibió a Karelin, cuando todos sabemos que es mentira. Bueno, claro que sí, o sea, lo hemos constatado una vez más, que realmente al presidente de la República no se le puede creer, y lo que es peor, no se le puede tomar en serio. Y entonces eso es muy grave, porque se supone que es la persona que está dirigiendo al país. Entonces cada vez su credibilidad se va perdiendo y creo que está llegando a términos que ya, digamos, están en el suelo en este momento, ¿no? Porque ya nadie cree nada de lo que dice, nadie confía absolutamente en lo que dicen. Ahora, el señor Aníbal Torres lo que acaba de decir es que ellos iban con otro mensaje y lo cambiaron al final. Perfectamente. ¿Qué te parece eso? ¿Tenemos algún precedente de un primer ministro que salga después del mensaje presidencial a decir, bueno, en realidad el presidente iba a decirnos otra cosa, ¿no? Pero se chupó. Claro, porque en realidad lo que ha ocurrido es que frente al mensaje que ha dado un mensaje de inicio de legislatura de un 28 de julio, y la gente y todo el mundo en general se han quedado sorprendidos de que no hay nada respecto a este tipo de promesas que vuelve a hacer y explicar los ejes de su gobierno. Entonces han tenido que salir a decir ahora, ya, pero en realidad lo que queríamos hacer era dar este mensaje, pero luego le hemos dado una nueva oportunidad al Congreso, ¿no? Eso en realidad sabe bien las personas que acompañan, los constitucionalistas que acompañan al gabinete, que ese es un tema que no se puede realizar. O sea, no es que se pueda hacer un adelanto de elecciones porque se le ocurre al presidente de la República, si es que no hay una modificación, que además una sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido claramente que no se pueden modificar aspectos que tienen que ver con el recorte de los mandatos. Y esta sentencia es del año 2004. Es una sentencia posterior a lo que ocurrió en el tiempo de Fujimori, en donde se adelantaron de común acuerdo las elecciones. Pero eso de ahí, en este momento, no se puede realizar. Bien. Fernán, ¿qué te ha parecido el papel de Aníbal Torres en esta jornada? Es decir, él está en el ojo de la tormenta porque la propia Karelin López lo ha desenmascarado, y su conferencia después del mensaje presidencial es desconcertante. Yo no sé si esto está planificado, ¿no? Si Castillo le ha encargado que salga a decir esto después. ¿Es una traición? ¿Es una enmendadura? ¿Qué es? Mira, yo creo que aquí hay dos elementos. El primero, que es lo que tú has mencionado, que este señor, que es muy violento en su lenguaje, es una persona que habla de ríos de sangre, de que las cosas se van a poner difíciles, que tiene un lenguaje muy violento. Está en una situación complicada cuando testigos que deberían estar protegidos empiezan a decir somos amenazados, hay periodistas que empiezan a ser amenazados, y esto se está convirtiendo a nivel nacional en algo parecido a lo que ocurrió en Ancash, que solamente lo vimos cuando hubo ya un hecho de sangre irreparable con un opositor. Dios no quiera que las cosas lleguen así. Entonces ahora este señor está en esa situación donde está en primera línea, y él sigue diciendo que es el duro, el fuerte, el que quiere llevar al Congreso la posición de los vamos a sacar, nos vamos todos, etcétera. Y de pronto dice, pero bueno, me ha convencido el profesor de que hay que darle una oportunidad más a los congresistas para ver, les extendemos la mano, etcétera. Todo esto, que parecería una inconsistencia desde el punto de vista de los seres normales, tiene consistencia desde el punto de vista de la estrategia del zigzag. Es la estrategia del zigzag. Ellos empujan por un lado hacia la violencia
y se presentan ante el público como que extienden la mano, te convocan para el acuerdo, son los pacíficos, después lanzan los ríos de sangre, dicen las posiciones violentistas, aparecen las amenazas, las balas que llegan a opositores, los Twitter que mandan o los mensajes que le mandan a los periodistas, y después dicen que no, que le dan una oportunidad. Es la estrategia del zigzag. Y eso está perfectamente estructurado para desorganizar a la oposición, para confundir a la oposición, pero ellos ahora están en una situación de bajada, pero no se conforman con eso. Ellos en el fondo lo que quieren es poder reconstruirse para tener una avanzada. Tenemos en la pantalla el tuit de hoy, esto es de la mañana de hoy, en el que Aníbal Torres, primer ministro del Perú, dice: la basofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Carolyn López, nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones. Y claro, luego este señor sale a pedir mesura, ¿no? A que se respete la honra y la dignidad de las personas, ¿no? A hacer exhortaciones a la calma después de que incendia la pradera. A eso me refiero, pero eso no es una cosa casual o es la esquizofrenia de una persona en estado de demencia senil. Es una estrategia perfectamente estructurada, la llaman del zigzag, donde llevan hasta un punto de confrontación, retroceden y se presentan como blancas palomitas que están tratando de buscar la unidad nacional, etc. Y lo que demuestra también es que hay un gran susto por los 76 votos que no se esperaban en el tema de la vacancia, que no quiere decir que esos votos se van a convertir en 87 o que suman, pero sí demuestra que los aliados del señor Castillo, que eran los niños escondidos de su jardín secreto, ya están en preocupación, saben que hay cosas que pueden salir, que hay cosas que pueden mostrar los compromisos poco santos que han tenido, y yo creo que lo del acuerdo nacional es simplemente una estratagema para sacar a los niños de la parte oscura y secreta y ponerlos sobre una mesa. Así, bajo la excusa de la gobernabilidad, los niños pueden apoyar al gobierno. Vamos a escuchar otra declaración de Aníbal Torres esta noche en los exteriores de Palacio, hablando de Carolyn López, ¿no? Y preguntándose quién financia esta campaña oscura contra los inocentes. Adelante. Carolyn López, nunca me he cruzado en algún lugar con ella, no me he comunicado ni directamente ni indirectamente por interpósita persona. Me preocupa que la Fiscalía no conozca cuál es la persona cercana a mí que haya influido sobre la señora Carolyn. Si ella ha declarado eso, lo primero que ha tenido que hacer la fiscal es obligarle a que esta señora diga cuál es esa persona cercana a mí. Detrás de esto deben estar muchas personas. La pregunta es, ¿quién financia a esto? Lo que se persigue es eso, debilitar al gabinete, no con el propósito de reforzar su deseo de vacancia de la presidencia de la República. Acabemos de una vez con esto. ¿Cómo es que una delincuente tiene tanto poder para que todos los medios lo pasen como si fuera una cuestión verdadera? Lamentablemente, en el Perú, la dignidad de las personas no vale nada. Vamos a evaluar esa situación, ¿no? También de iniciar una acción legal contra esta señora y contra todos los que me están afectando con esta mentira. Qué barbaridad, ¿no? Cómo atentan contra la dignidad de este señor que es tan correcto, tan sereno, tan mesurado, tan respetuoso, ¿no? De los demás, tan respetuoso de las ideas diferentes, tan respetuoso de la prensa, ¿no? Qué barbaridad, cómo se ensañan con este caballero tan correcto. ¿Cuál es tu opinión, Patricia? Bueno, definitivamente para lo que ha servido hoy día la presencia del señor Castillo, al menos,
es para que el presidente de la Comisión de Fiscalización, en un momento cuando él se acercó a despedirse, porque se acercó a la bancada de Fuerza Popular, lo comprometa a que vaya a la Comisión de Fiscalización de manera personal. Y él aceptó, porque él le dijo que sí iba a asistir y que no tenía ningún problema en hacerlo. Bueno, eso me parece saludable y me parece que ha sido importante que el presidente de la Comisión de Fiscalización tome esa decisión de pedirle que él acepte personalmente el ir a la sesión de fiscalización donde él debe de responder por las situaciones de Karelyn López, de los sobrinos, que finalmente se sepa cuál es el papel que los sobrinos tienen o han tenido hasta este momento y que se sepa realmente la verdad de las cosas que han pasado, porque finalmente eso es lo que queremos todos los peruanos. Justamente tenemos unas declaraciones del congresista Héctor Ventura, a quien te has referido, en una conversación telefónica en la que él cuenta los entretelones de este encuentro, ¿no? Efectivamente, Castillo se despide de él, ¿no? Ventura le dice, lo esperamos en la comisión, ¿no? Y al parecer la respuesta de Castillo es, lo espero en Palacio. Escuchemos. Congresista Ventura, ¿es cierto que cuando el señor Pedro Castillo se despide de usted, cuando se retira del Congreso, le dice, te espero en Palacio? Correcto. Señor presidente, lo estamos esperando para que usted declare ante la Comisión de Fiscalización. Y me dijo, pues, lo espero en Palacio de Gobierno, cuando usted guste. Eso es lo que me ha respondido el presidente. Entonces, se contradice con lo que él me ha mencionado de manera directa y con el escrito con el oficio que han remitido sus asesores a la Comisión de Fiscalización, donde han dicho que va a responder de manera escrita. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al presidente de la República, que me ha dado su palabra de que me espere en Palacio o que nos espere en Palacio? ¿Considera que se trata de que va a responder el pliego interrogatorio en Palacio o que vaya usted solo a Palacio? No, yo he sido muy claro, me dijo cuando guste lo espero en Palacio. No hay fecha y yo espero la versión del presidente. ¿Cómo hacemos? ¿Creemos en la palabra de Castillo esta vez? ¿Crees que realmente rendirá cuentas ante la Comisión de Fiscalización, Patricia? Frente a esto, también es importante mencionar, yo espero que cumpla su palabra y que pueda recibir a la Comisión de Fiscalización, pero también frente a esto hay algo que es muy preocupante, que se está normalizando el hecho de que convoquen a los congresistas, que los convoquen a Palacio para conversar con el presidente, que los convoquen los ministros, porque hay muchas congresistas que reciben invitaciones para conversar con el presidente de la República, que reciben invitaciones para conversar con los ministros, y entonces eso es preocupante, porque definitivamente lo que se está haciendo acá es un negocio de los votos en el Congreso, y esto lo están haciendo de manera abierta, como si fuera una situación normal que se viviera todos los días y que fuera natural hacerlo. Y realmente este es un tema que ya lo hemos pasado en otro momento, en otra circunstancia de la vida política del país, y siempre ha sido reprochable, e inclusive tenemos congresistas que están inclusive siendo procesados por esta situación de compra de votos. Yo creo que tarde o temprano se va a saber la verdad, porque realmente es preocupante la actitud de muchos congresistas y es bueno decirlo. Yo creo que esta situación debe terminar y que por una cuestión de dignidad los congresistas deben mantenerse en el lugar en el que están. Yo creo que gran parte del descrédito del Congreso se debe a la actitud que tienen algunos congresistas que no tienen realmente una posición firme frente a los hechos de corrupción del gobierno y que por razones de obras para sus provincias se pueden plegar a una situación que realmente le está haciendo mucho daño al país. Lo que se requiere es firmeza y se requiere que tomen una posición en defensa de nuestro país y no en defensa de los intereses de alguna región.
esta tarde Claudia Toro intentó entrevistar a Guillermo Bermejo y fue agredida de manera cobarde y matonesca por Raúl Noblecilla, que es este abogado que forma parte pues, de la cofradía de Barranzuela, de Bermejo y todos estos defensores de la coca. La verdad es que la actitud ha sido realmente agresiva, ¿no? Máxime tratándose de una dama, y ustedes van a poder ver en las imágenes cómo por todos los medios tratan de proteger a Bermejo para que no le hagan preguntas incómodas, incluso usando la violencia física. Veamos. Claro, Guillermo Bermejo ha preferido salir por aquí, porque aquí está una turba enardecida que puede agarrarlo, un contingente político hacia el Palacio de Gobierno. Vamos a preguntarle cómo va su proceso con respecto a la acusación por terrorismo. ¿Qué hacía usted con Ulcer Pilpa, hermanos Pinay de Belgrano? ¿Qué hacía usted en el penal de Ayacucho, en Huanta, con terrorismo? No me toque, señor, no me toque. A usted no le estoy preguntando nada. No, pero no se puede nada de un discurso, creo que es un temor. Acá está Noblecilla empujando a la prensa porque nadie le está diciendo absolutamente nada. No se meta, señor. Ocúpese de su asunto. El señor está empujando. Es increíble cómo quiere manipular lo que aparentemente es. Vamos a colocarnos aquí, vamos a ver cómo este señor que se ubica aquí está evitando que nosotros la veamos. Ustedes saben que hay un grupito de malcriados ahí, ¿no? Que siempre están con la lengua afilada para insultar, para agredir. ¿Existe su proyecto de la ley y la lucha contra el narcotráfico, señor Bermejo? ¿De la hoja de coca, como había planteado el señor Barranzuela? ¿Usted me pregunta o usted va a responder? Para que responda, señor Bermejo. ¿En qué consiste? Aprenda a preguntar. ¿Usted se cree periodista, llama prensa basura, insultando a periodistas y promoviendo la agresión? ¿Usted le parece aprenda a preguntar? Usted no tiene ningún título profesional. ¿Qué va a decir usted que aprenda a preguntar? La ley de hoja de coca no es una ley de hoja de coca porque se nota que ni siquiera ha leído eso. Es una ley de lucha contra el narcotráfico que incluye el nuevo empadronamiento de los campesinos cocaleros, que tiene que ver con una reducción concertada de la hoja de coca, de evitar la erradicación compulsiva. Bueno, ahí donde lo ven, el congresista Guillermo Bermejo es la cabeza de un grupo que lo protege, que lo blinda, que lo defiende como realmente solo te defendería un perro rabioso. Y la verdad es que los que están alrededor son solamente los que dan la cara, porque hay otros que son todavía más matones y todavía más avesados. Y me estoy refiriendo a una amenaza de muerte que ha recibido nuestra reportera Claudia Toro. Este es un mensaje que le envía a través de su Messenger de Facebook Eliseo Wincho Osorio, que además tiene la sangre fría de amenazar de muerte con su nombre y apellidos, porque es así de avesado. Esta es la gentuza que protege y que blinda al congresista Bermejo. Quiero más información sobre ti, le dice. Yo te metería una bala por desinformar a los peruanos, por sembrar odio, por difamadora, y me iría muy feliz a la cana por haber limpiado una lacra de la sociedad. Imagínense ustedes el nivel de sangre fría que hay que tener para amenazar de esta manera con nombre y apellido. Nosotros, por supuesto, hemos acudido a su ficha de RENIEC para ver quién es este sujeto. Efectivamente, Eliseo Wincho Osorio es natural de Huancavelica, distrito de Lircay, provincia de Angaraes. Tiene secundaria completa apenas, es soltero, mide 1,58 m, o sea que es prácticamente un enanito, ¿no? El padre se llama Zacarías, la madre se llama Carmen Enriqueta, vive en Paracas, Pisco, Ica, en el asentamiento humano Nueva Juventud E02, Centro Poblado Las Palmeras. Y la observación curiosa que tiene en su ficha es que sus huellas digitales están maltratadas y entonces no registra huellas digitales. ¡Ah! ¡Qué suerte! ¿No? ¡Qué suerte! RENIEC le permite identificarse con un DNI, pero sus huellas, sus deditos están maltratados, entonces no registra huellas digitales. ¡Qué conveniente
¿Qué clase de actividad debe desarrollar una persona para perder sus huellas digitales? ¿Qué tipo de productos químicos afectan tanto la piel que uno se queda sin huellas digitales? Los productos químicos que se usan, por ejemplo, en la elaboración de pasta básica de cocaína, me pregunto, por ejemplo, ¿quién se queda sin huellas digitales? ¿Un fumón? ¿Un sicario? ¿Qué tipo de persona carece de huellas digitales y qué tipo de funcionario de RENIEC le admite un documento de identidad sin huellas digitales? Bueno, este señor, que en su Facebook y sus redes sociales no hace otra cosa que darle loas a Guillermo Bermejo, que es una especie de sahumadora de Bermejo, ¿no? Va más allá que el matón del camello Noblecilla. No solamente mete codo, mete cuerpo, empuja a una mujer, no, este va directamente y le dice: yo te metería una bala y me iría a la cana feliz. ¿Ah? Imagínense ustedes la calaña de gente que tiene Bermejo a su alrededor, ¿no? Entonces, ya está absolutamente identificado. Él ha sido tan valiente que ha dicho sus nombres y apellidos, y lo que hay que hacer, obviamente apenas amanezca el día de mañana, es denunciar a Eliseo Wincho Osorio por tentativa de homicidio, porque eso es una amenaza de muerte. Así que a estos sicarios de Bermejo no le vamos a dar un centímetro de ventaja. A estos que son todos de la misma escuela, ¿no? Porque vienen todos de la reina madre, camarada Vilma, ¿no es cierto?, de los Quispe Palomino, de los narcoterroristas del Braem, todos estos que son homicidas potenciales, asesinos esperando la oportunidad de demostrarlo, pues vamos a combatirlos con las armas de la ley, porque a los periodistas no nos van a callar con amenazas de Facebook, con mensajitos de WhatsApp, ni con matones como el que aparece en pantalla, el camello Noblecilla, el pituco renegado que lo botaron del colegio por incendiar el salón, ¿no? Y que ahora quiere jugar a terruquito metiéndole codazos a una mujer. Bueno, ya sabemos cuál es realmente la baja estofa de estos personajes, pero amenazas de muerte, de ninguna manera. Así que mañana mismo denunciaremos a Eliseo Wincho Osorio y a todo aquel que intente amedrentar, amenazarnos, asustarnos. Estamos bien viejos ya para asustarnos con amenazas de delincuentes comunes. Fernán, tu opinión, por favor. Bueno, Beto, en primer lugar, solidarizarme con Claudia Toro, porque realmente ella es una mujer valiente, combativa, pero que no merece tener que estar soportando este tipo de amenazas. Segundo, extrañarme, porque cuando se trata de caviares, izquierdistas, progresistas, que les dices algo en el Facebook, una cosita fea, el Ministerio Público salta, haremos una investigación, hay discriminación, violencia. ¿Ah? La Defensoría también. Todos saltan, no. Aquí hay una cosa espantosa, pero cuando tú no eres de ese gremio, de ese club, de esa argolla, entonces tienes que denunciar, recorrer pasillos y pasearte por todas las oficinas del Ministerio Público a ver si alguien te acepta la denuncia y a ver cuándo la tramita, ¿no? Entonces, porque claro, el doble rasero, la doble vara, la doble medida, ahí está. Entonces hay que solidarizarnos, apoyar a Claudia y saber que es posible que haya actitudes violentas y violentistas en el próximo tiempo por venir, porque no hay sectores del gobierno o que son aliados del gobierno que no van a aceptar fácilmente que ellos se han desbarrancado en el poder, que lo que está ocurriendo es fruto de los errores que ellos han cometido y de la corrupción inmensa que ha ahogado al Perú en 8 meses. Y claro, salen como el primer ministro a decir quién financia o quién organiza esto, porque claro, como ellos son maravillosos, extraordinarios, y esto, según el discurso de la mañana, que ha sido una verdadera basofia para utilizar la terminología del premier, realmente ellos ¿cuál es la autocrítica? Yo reconozco que he cometido errores. ¿Cuáles? Ni uno, no mencionó uno solo.
Claro, eso es simplemente una declaración falsa, pero cuando uno escucha todo ese catálogo y esa letanía de supuestas obras que no existen, parece como que esto fue un paraíso y todos los peruanos que estamos hasta la coronilla de la corrupción y del desgobierno fuéramos personas que estamos locas o que vivimos pues en una realidad paralela. Y claro, al final de cuentas nos van a acusar porque terminamos siendo la gente mezquiza, ¿no? Somos mezquizos, no somos personas que buscamos la mezquindad, no tenemos vocación de generosidad con el gobierno, ¿no? Eso es lo que pasa. Bien. Tenemos que hacer una pausa, Fernán, pero regresamos contigo y con Patricia Juárez luego de los mensajes. No esperes a que todo se venga abajo para tener un plan B. Piensa en PHR Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá, con edificios de los reconocidos diseñadores Armani y Fendi, departamentos desde $323,000, financiamiento del 90%, hasta en 20 años, en un proceso fácil y rápido. Llama al teléfono que aparece en pantalla. Gracias, PHR Group. Ya regresamos. Si tienes problemas de audición, escuchas pero no entiendes, subes el volumen de la radio o la televisión, entonces visita Audifón, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país. Seguimos conversando con Patricia Juárez y Fernán Altuve, que están en nuestros estudios en Lima, y vamos a escuchar lo que dijo esta mañana la vicepresidenta Dina Boluarte, pidiendo que no exageremos la nota. Dice que eso de la vacancia es exagerar la nota. Adelante. Yo siempre he dicho que el Congreso debería de actuar con madurez frente a tantas necesidades que tiene el país. Creo que estamos cansados de estar en un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, y no de ahorita, sino de atrás, si no nos hubiera cerrado el Congreso anterior en la presidencia del señor Vizcarra. No estamos en momentos de vacancias, estamos cometiendo actos de corrupción o no, con la cual discrepo totalmente. No voy a permitir aceptar la corrupción, como ya se dijo anteriormente, que caiga quien caiga. Estamos en contra del tema de corrupción, pero creo de que en este momento vacar un presidente o presentar una moción de vacancia contra el presidente es exagerar la nota, por así decirlo, ¿no? Exagerar la nota. Patricia, ¿qué te parecen estas declaraciones de la vicepresidenta que podría, toco madera, Dios nos libre, suplir a Castillo en una eventual vacancia? Bueno, definitivamente creo que no hemos estado tampoco viendo cuál es el desempeño. Sabemos de que hay un conflicto que tiene que ver con su ocupación como funcionaria de RENIEC. No hemos estado viendo el desempeño del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero también sabemos por los trascendidos que hay que, digamos, estaría preparando algún equipo ya de trabajo con los que trabajaría en caso de llegar a asumir la presidencia de la República, pensando que en estos días podría ocurrir algo que dejara fuera al señor Castillo. Y también porque si efectivamente, como bien lo ha señalado ahora el señor Aníbal Torres, tenían la intención de ir al Congreso con la finalidad de decir nos vamos todos, entonces quiere decir que hay una voluntad ya de parte del presidente de la República de renunciar al cargo. Entonces, como quiera que constitucionalmente no puede hacerse no existe esa posibilidad de generar esa disposición para que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo se vayan y se convoque a elecciones generales, y su voluntad es esa de renunciar, entonces creo que debería de renunciar. Creo que debería ya de tomar esa decisión, creo que lo debería de hacer por el bien del país y porque creo que se está dando cuenta que llegó con una plataforma, llegó con un ideario
que definitivamente sabe que no lo puede llevar a la práctica porque eran las ideas de Cerrón que son impracticables para una sociedad como la nuestra y que definitivamente está siempre entre varios poderes, varios intereses que realmente lo están avasallando. Entonces creo que debería de tomar esa decisión y efectivamente presentar su renuncia y hacerle ese favor al país, porque realmente lo que necesitamos es efectivamente estas reformas, como la reforma del sistema de justicia urgente que se requiere hacer y que la ha estado trabajando la doctora Gladys Echaíza a través de la Comisión de Justicia, o la reforma del sistema de salud que también se está esperando y que se viene viendo algunos temas de proyectos de ley en el Congreso. Entonces el Congreso está haciendo su trabajo. Hoy día, por ejemplo, dentro de las situaciones que ha mencionado el señor Castillo como situaciones que son obstáculos que ha presentado el Congreso desde el inicio, ha señalado la cuestión de confianza, como si eso fuera, que inclusive ya en este momento ha sido vista por el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha declarado que efectivamente no existe inconstitucionalidad en esa norma, pero ellos la siguen presentando como un límite, como una acotación a sus atribuciones como presidente de la República. Y también ha señalado que otro de los obstáculos que ha puesto el Congreso es el precisar los temas del referéndum para efectos de impedir el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, esos temas que son materias de la reforma política que el Congreso, en uso exclusivo, en uso de las funciones que tiene, ha tomado, para él son obstaculizaciones. Entonces, realmente, digamos, no entendemos qué es lo que ellos consideran que debe ser satisfactorio para ellos o para el país. Lo que han hecho estas normas es darle seguridad jurídica al país, seguridad de que no se va a ir a un referéndum en la forma como ellos la planteaban y que no se va a ir a encimar al Congreso con ese tipo de arremetidas que hizo Vizcarra, como la negación fáctica, por ejemplo. Bien, nos acaba de llegar un memorándum que ha enviado el ministro de Justicia, Ángel Fernando Ildefonso Narro, a las 2:41 de la tarde de hoy, nótese la fecha, ¿no? Firmado por Ildefonso Narro, Ángel Fernando. ¿A quién se dirige? Al viceministro de Justicia, Juan Manuel Carrasco Millones, ex fiscal, ex ministro de cuántas carteras ya que ni me acuerdo, del Interior primero, luego de alguna más, bueno, y Defensa, ok. Y envían el ministro de Justicia a su viceministro este memorándum que tiene como asunto proyecto de ley. Fecha Miraflores, 15 de marzo del 2022, hoy a las 4:41 de la tarde. Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla, ¿no?, cordialmente, y a la vez solicitarle se sirva evaluar y emitir una propuesta de proyecto de ley para reforma constitucional de adelanto de elecciones. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración. Atentamente, Ángel Ildefonso, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Desconcertante el contenido de este documento. Un memorando enviado hoy a las 2:41 de la tarde, es decir, hora y media, hora y 20 antes del mensaje de Pedro Castillo. Fernán, a ti también te ha llegado este documento. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que lo que está ahí, estaban buscando a último minuto es ver si les tenían un respaldo jurídico por parte del ministerio para someterlo a una reunión de Consejo de Ministros de último minuto, o para que se filtrase a la prensa y que eso aunara la expectativa del gran discurso que iba a dar el señor y que terminó siendo pues un bluff absoluto, donde terminó diciendo que había que extender la mano y ser todos buenos y llevarse todos bien, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente,
volvemos a las barbaridades del zigzag. Por un lado hacen unas cosas, por otro lado hacen otras. Y eso es una estrategia premeditada para poder descolocar en su mente a la oposición. Y lo que están haciendo en el fondo es descolocando su propio gobierno, porque ya la gente después de 8 meses no les cree nada. Hay un descrédito absoluto, no de los ministros, que eso ha ocurrido en los gobiernos, que los ministros se van desgastando. Aquí el desgaste mayor es del gobernante. Y la señora Dina Boluarte dice, ay, no lo vaquen, pero está desesperada porque lo vaquen. Ya no dice antes, nos vamos, no, yo me voy con él. No lo vayan a vacar, no sean malos. Eso es, no exageren la nota, está feliz. En este momento está, pero llena. Ella también tiene todos sus asesores caviares que están alrededor de ella y le dicen, Dina. Esa es la verdad, eso es lo que está pasando, todos lo sabemos, nos llegan todos los mensajes de las reuniones. Porque es la mejor situación, donde le están serruchando el piso a Castillo, o Castillo se está autoserruchando el piso y ella no hace nada. A ver que vuelva a decir, me voy con él. No lo vuelve a repetir más. El problema, nunca. El problema es que ahora le vamos a hacer que cumpla su palabra. Y entonces Patricia dice que renuncien. Sí, pero que renuncien los dos, que se vayan a su casa los dos antes de que pasen a la cárcel, porque seguramente van a terminar presos con todos los escándalos que aquí existen. Porque la señora Dina, que no se olvide de los dinámicos del centro y que tampoco se olvide que como ministra de Estado, ella es responsable solidaria de todos los casos que han pasado en esta época y que ella no ha denunciado, deslindado y renunciado en el gabinete. Por lo tanto, ellos dos son siameses. ¿Cómo queda Aníbal Torres en esta historia luego de haber conocido este documento en el cual el ministro de Justicia le pediría a su viceministro un proyecto de ley, ¿no? Además a 2 horas y 20 minutos del mensaje presidencial? ¿Cómo interpretan la actitud infidente, ¿no? O chismosa del premier Torres, saliendo a decir lo que Castillo en realidad había planeado decir a la luz de este nuevo documento? ¿Qué viene a hacer ahora Aníbal Torres? ¿El titiritero, como decíamos al inicio del programa? ¿Es un delator? ¿Está jugando para Castillo, para Dina? ¿Para qué equipo juega Aníbal Torres? ¿Qué piensas, Patricia? Bueno, en realidad, Fernán, claro, tiene una teoría muy interesante que es la del zigzag, de descolocar al oponente. Yo creo que es obviamente mucho de lo que Fernán señala, pero también mucho de improvisación, mucho de desconocimiento, mucho no sé, de una situación que la han presentado desde el comienzo, de orfandad intelectual, de habilidades políticas. Simplemente es tratar de salir del paso de una situación que se convocó de manera inicial seguramente tratando, o sea, la intención de la presencia del presidente de la República era bajar los tonos para la vacancia, ¿no? Entonces era, bueno, me presento antes, entonces ya yo doy mis... Cuando la presidenta del Congreso, digamos, acotó los temas que debían de tratarse, porque dentro de un procedimiento de vacancia tienen que respetarse los momentos, ¿no? Tiene que respetarse el procedimiento, el debido proceso. Y entonces la presidenta del Congreso en una comunicación le dijo de manera muy cortés que no podía referirse a los temas relativos a la vacancia. Entonces cambiaron seguramente su mensaje y dieron un mensaje a la nación totalmente desconcertante, en donde mucho también se decía que iban a presentar este proyecto de ley para anticipar las elecciones. Entonces, la verdad es que creo yo que es parte de la estrategia, pero creo que también es mucho de improvisación y mucho de realmente haberse encontrado el triunfo sin saber qué hacer con un país que está en una zozobra permanente y perdiendo la institucionalidad que todos queremos preservar en el país.
Fernando, entonces el show de esta tarde, ¿no? Con este libreto mal leído, ya queda como absolutamente inútil, ¿no? Es decir, si lo que nos ha dicho Aníbal Torres era el plan A, era el verdadero libreto de la zarzuela, ahora ya sabemos que lo que ha hecho Castillo es una pantomima, es decir, nos han ofrecido una cosa que nunca ocurrió. Este mensaje ha sido una especie de anticlímax. El mensaje es, mira, aquí estaba el discurso de Pinocho, como tú lo has llamado, bondadoso, ¿no es cierto? Pero nosotros queríamos y tenemos el discurso que es la confrontación y nos vamos todos si no tratas bien al gobernante, aceptas que las manos extendidas y generosas y todo lo demás. Tenemos este otro discurso, así es. O sea, este Yepeto perverso agarra y sale ahí. No es que se le convirtió en el Pinocho que le salieron las orejas de burro y empezó a fumar. No. Es simple y llanamente que te está diciendo, mira, o aceptas esto o tenemos otro, ¿no es cierto? Eso es como Groucho Marx decía, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Entonces, así está. Te damos la paz, que es la que ellos han empaquetado y creen que es un proyecto pacífico, o si no, nos vamos todos y aquí se arma el descalabro y vendrá lo que tenga que venir y seremos violentos como están en las calles. Lo cierto es que, para efectos prácticos, el primer ministro destruyó el discurso de la mañana en la tarde. Y entonces, le robó el show. Claro, le robó el show absolutamente, ¿no? Y hoy día no sabemos cuál es por dónde se tiene que ir. Incluso para una negociación es una barbaridad, porque lo que tú tienes que tener claro para negociar o para tener algún tipo de línea de comunicación es con cuál de las dos opciones te vas a quedar. Bueno, no te han dejado ninguna opción, no sabes cuál es cuál, y entonces el camino de la paz o el camino de la guerra no sabes con cuál estás, entonces no hay forma de llegar a un acuerdo y el conflicto continúa. O sea, lo único que ha ocurrido es... Bien, el programa continúa, pero tenemos que ir a una pausa. Patricia, te pido unos minutitos. Ya regresamos. Si decidiste emprender o innovar en tu empresa, Tribal te ofrece tarjetas empresariales gratis para tu equipo, transferencias locales e internacionales en minutos y 5% de cashback. Tribal lleva tus finanzas a otro nivel. Solicítala en tribalcredit.pe. Ya regresamos. Estamos de regreso en Veto Saber y hemos pedido unos minutitos extra para que ustedes puedan ver el informe de nuestro reportero Kenneth Vargas, que estuvo en la cobertura de toda esta turbamulta que hubo alrededor de la presentación del presidente Castillo. La violencia contra la prensa sigue en aumento. Adelante. Es impresionante ver cómo la policía está tratando de replegar a los manifestantes de Perú Libre, quienes violentamente están agrediendo a la policía que tenga cuidado, ¿verdad, señora? Presidente, ¿se reunió con la bancada de Acción Popular o no? ¿Existen los niños o no, presidente? ¡Es una vergüenza, señores! ¡Es una vergüenza! ¡Nunca se ha visto esto acá! Presidente, ¿se reunió o no con Karen López? Diga la verdad, presidente. Con 46 minutos de la tarde y ya sale el presidente Pedro Castillo con la banda presidencial, Aníbal Torres a la derecha, a la izquierda Dina Boluarte, ministro como Bexy Chávez, como César Landa. Empieza la carrera entonces. Presidente, responda por favor sobre Karelyn López. Presidente, ¿se reunió o no con Karelyn López? Presidente, ¿se reunió o no se reunió con Karelyn López? Se hace oídos sordos al presidente. Vamos a tratar de preguntarle de nuevo. ¿Se reunió o no con Karelyn López en octubre? Presidente, responda por favor. La población quiere saber la verdad. Estamos doblando en este momento
parecer hubo un cambio de plan. Pensamos que íbamos a ir directo por Junín. Un poco de desorden, la policía impide el paso con los escudos, pero vamos por Azándaro. No quiere responder nada sobre Karelyn López, no se hace de los oídos sordos del presidente. Vamos a ver, de repente reconoce o no las reuniones con la bancada de Acción Popular. Presidente, ¿se reunió con la bancada de Acción Popular o no? Presidente, ¿se reunió con la bancada de Acción Popular o no? ¿Existen los niños o no, presidente? A ver, presidente, no escuchan. A ver, más respeto le pedimos a la policía. Hay empujones aquí. Cuidado, cuidado. Señora, está empujando una ciudadana. Está empujando, señor. Nos están empujando en este momento. Nuestro camarógrafo Luis está tratando de avanzar. Estamos en la Macaya, una sorpresa realmente esta ruta. La gente le grita delincuente en este momento al presidente. Hay gritos de todo. Hasta que en este momento vemos que el presidente ya cruzó a Girón Junín. Es imposible avanzar. Y está raudo. El presidente ya está en la puerta para la presentación y el presidente no respondió ninguna de las preguntas. Tenemos acá los seguidores de Perú Libre. Se avientan palos y botellas en este momento. Esto es un acto de provocación enviado por el gobierno. Este señor se debe ir de Palacio de Gobierno. Los policías a los manifestantes de Perú Libre. Es un gobierno corrupto, incapaz, metido con la mafia, pone a ministros ineptos, con demasiada corrupción. Estamos hartos que todo esto esté pasando. Los manifestantes de Perú Libre nos han tirado orina. Es repugnante. Esa es la conducta de la gente que apoya al gobierno. Bueno, las agresiones a la prensa han abundado. RPP ha publicado un comunicado protestando por la agresión contra su reportera y la verdad es que ya estamos acostumbrados a que esta sea la manera de relacionarse con los hombres y las mujeres de prensa, ¿no? Innecesario el caos y claramente el presidente Castillo quería generar más turbamulta porque cambió la ruta, se metió por el medio de una avenida Bancay, que es una avenida súper congestionada, para generar más caos y generar más turbamulta. Tenemos 30 segundos, señores invitados, 15 segundos para cada uno. Patricia. Bueno, definitivamente lo que muestran las imágenes es que es un presidente que necesita mucha escolta policial y en realidad no tiene ninguna aceptación, ¿no? Eso es lo que muestran las imágenes. Esperemos que el 28 vaya al Congreso, tiene que dar respuesta dentro del procedimiento de vacancia y que también esperamos de que responda a la Comisión de Fiscalización. Eso es lo que le corresponde. Fernán, ¿será muy lejos, un puente demasiado lejos el 28 de marzo? Parece que falta como un año. Sí, más o menos. Y en el Perú esas fechas son larguísimas. Yo no voy a tener comentarios mezquizos como los de Patricia, porque es la nueva frase, no es mezquino, sino mezquizos. Pero te puedo decir... Como hechizos. Claro. Mezquino y hechizos. Exactamente. Pero ya verás que han cambiado a partir de la última marcha las fórmulas del gobierno y donde hay una marcha opositora, aparece una marcha oficialista para confrontar y la policía hace sus malabares. Ha cambiado el esquema, hay el esquema de confrontación del gobierno y eso en toda parte, sea chiquito o grande el grupo, siempre hacen lo mismo. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros. Tenemos que irnos rápidamente con Aldo Mariategui. Luego viene Combaters. Hasta mañana. Chao.